Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un video más aquí en el canal de Calculando. En el video anterior habíamos dado una breve introducción acerca de los elementos químicos y un poco de la historia y el origen de la tabla periódica. En tal caso de que aún no te hayas visto ese video, puedes clicar aquí en el enlace o en tal caso buscarlo aquí abajo. Cualquier característica que sea útil para describir o identificar a la materia se le conoce como propiedad. Un ejemplo sencillo de ello puede ser alguna sustancia que tenga algún color u olor característico. Otro ejemplo puede ser con el cloruro de sodio, que tiene la propiedad de disolverse en el agua y su punto de fusión es a los 801 grados centígrados. Estas propiedades se clasifican en dos, intensivas y extensivas. Vamos a tomar en cuenta un pequeño trozo de hielo. A medida que va aumentando el tamaño del trozo de hielo, también aumenta su número de masa. Tanto la masa como el volumen son propiedades extensivas, y las propiedades extensivas son aquellas que dependen del tamaño de la muestra. Es decir, a medida que van aumentando de tamaño, también se incrementa su valor numérico. Ahora tomemos como ejemplo un vaso, lleno con un cuarto de agua, que es lo mismo decir 250 mililitros o 250 centímetros cúbicos. Si llegas a pesar esta cantidad de volumen en una balanza, sin considerar el peso del recipiente, te dará el valor de 250 gramos, o lo que es lo mismo decir cuarto de kilogramo. Ahora si divides la masa de 250 gramos sobre el volumen de 250 mililitros, te dará la cantidad de 1 gramo por mililitro, o lo que es lo mismo decir 1 gramo por centímetro cúbico. Este procedimiento lo puedes volver a repetir, esta vez con una mayor cantidad de agua. Por decir, 1 litro, que equivale a 1000 mililitros, te va a llegar a pesar lo mismo que 1 kilogramo, que equivale a 1000 gramos. Divides estos valores y te quedará 1 gramo por mililitro, o en el otro caso 1 kilogramo por litro. Este valor corresponde a la densidad del agua, que es una propiedad intensiva. Estas propiedades no dependen del tamaño de la muestra, es decir, puedes variar su cantidad de masa o su cantidad de volumen, pero su cálculo dará el mismo como se explicó en el ejemplo. Asimismo, cada grupo de la tabla periódica tiene sus diferentes propiedades. Entre ellos está el grupo 1A. Para este grupo sus elementos son suaves y plateados. Todos reaccionan violentamente con agua formando productos muy alcalinos o básicos, y es de ahí donde proviene su nombre. Estos no se encuentran en la naturaleza en estado puro, sino combinado con otros elementos. Y cabe mencionar que de entre todos estos elementos del que menos se sabe está el francio. Y probablemente hay 20 gramos dispersos en toda la Tierra, que se forman y se desintegran de manera continua. También nos podemos dar cuenta que el hidrógeno se encuentra en el mismo grupo, pero como su apariencia y comportamiento son diferentes a las de un metal, no se le considera como tal, ya que su estado natural es el de un gas, y solo se comporta como un metal a altísimas presiones. El grupo 2A son los metales alcalino-térreos, entre ellos está el berilio, el magnesio y el calcio. Son metales brillantes y plateados, pero menos reactivos que los del grupo 1A, y al igual que estos también forman hidróxidos. Asimismo, no se encuentran en la naturaleza en estado puro, sino mezclados con otros elementos. El grupo 7A, también conocido como halógenos, donde su palabra proviene del griego hals, que significa sal, y genes, que significa origen, es decir, que originan sal. Son no metales coloridos y corrosivos. Se encuentran en la naturaleza combinados con otros elementos, como es el caso del cloro, que se encuentra en el cloruro de sodio, o mejor conocido como la sal de mesa. El grupo 8A son gases incoloros muy poco reactivos, como el helio y el neón, que no se combinan con ningún elemento, a excepción del argón, el criptón y el xenón, que se combinan con muy pocos. Los metales son los de mayor número que se encuentran al lado izquierdo de la tabla periódica, por una línea en zigzag que va del boro en la parte superior al astato en la parte inferior. A temperatura ambiente todos son sólidos excepto el mercurio. Son maleables, no quebradizos, se pueden torcer y estirar para formar alambres sin que se rompan, y son buenos conductores del calor y de la electricidad. Los no metales, a excepción del hidrógeno, estos se hallan al lado derecho de la tabla periódica.
11 de los 17 elementos no metales son gases, uno es líquido como el bromo y solo 5 que son el carbono, el flúor, el azufre, el selenio y el yodo son sólidos a temperatura ambiente. Varios poseen colores brillantes, son frágiles, no maleables y malos conductores del calor y de la electricidad. Los semimetales son los elementos que se encuentran en la tabla distribuidos en forma de zigzag. Se conocen como semimetales debido a que tienen propiedades de los metales y de los no metales. Todos son sólidos a temperatura ambiente, son frágiles, no maleables y no muy buenos conductores del calor y de la electricidad. De entre todos ellos, el silicio se lo usa en la fabricación de paneles solares, y su conductividad eléctrica es intermedia entre la de un metal y la de un aislante. En esta parte vamos a ver las diferentes unidades de medida que nos van a ayudar a cuantificar las cantidades de masa, volumen y temperatura. Existen varios sistemas de unidades, entre ellos los más conocidos son el sistema sexagesimal, el inglés que se usa comúnmente en Norteamérica y el sistema internacional. Pero el que mayormente vamos a usar es el sistema internacional, ya que como su nombre mismo lo indica es el que más uso tiene a nivel internacional o a nivel global. Estos sistemas de unidades pueden ser de mucha utilidad, en especial cuando hay que expresar cantidades muy pequeñas como el diámetro del sodio y cantidades muy grandes como la distancia de la Tierra al Sol. Por cierto, más adelante les estaré explicando cómo hacer los diferentes tipos de conversiones, para que tengan en claro de que esta parte no se las quiero dejar inconclusa. Pero ¿qué sucede si en tal caso no podemos expresar estas cantidades en escalas pequeñas o en escalas muy grandes? Para poder resolver ese problema, nos vamos a basar en un formato matemático llamado notación científica. La notación científica es un formato matemático donde a, un número cualquiera, se multiplica por la base 10 elevada a la n potencia. La forma de usarlo es sencilla, vamos a explicarlo con dos ejemplos, con el número 50.000 y con el número 0.0032. Ahora observemos el formato de la notación científica. A, como habíamos dicho, representa un número. En este caso, para el número 50.000, ese número sería el 5. ¿Por qué el 5? Pues bien, al final del número 50.000 hay un punto decimal que separa la parte entera de un número de su parte fraccionaria. Ahora, si este punto lo desplazamos a la izquierda hasta llegar a la parte delantera del número 5, nos queda entonces solo este número. Entonces escribimos la primera parte de la expresión, 5 multiplicado por la base 10. Y para colocar su potencia correspondiente n, solo contamos la cantidad de cifras que nos hemos movido del punto decimal hasta el número 5, o sea, 1, 2, 3, 4, quedándonos al final 5 por 10 elevada a la 4. Ahora para el segundo número es lo mismo. Para el 0.0032, en este caso movemos el punto decimal al lado derecho, colocándolo entre el número 3 y el número 2. Entonces colocamos el 3.2 por 10 elevada a la n potencia, que para este caso el número sería menos 3, quedando la expresión final como 3.2 por 10 a la menos 3. Nótese la diferencia en las potencias de los dos ejemplos. En el número 50.000 nos queda una expresión con una potencia positiva. En la segunda, una expresión con potencia negativa. Esto se debe por el movimiento del punto decimal, ya que cada vez que vas a expresar un número en notación científica, para los números altos el punto decimal avanzará hacia el lado izquierdo, quedando una potencia positiva, y para los números bajos el punto decimal avanza hacia el lado derecho, quedando una potencia negativa. Estas expresiones siempre van a tener un número entero al lado izquierdo del punto decimal. Generalmente siempre se las escribe así. Y el resto de los números fraccionarios solo los colocarás en su respectivo lado derecho del punto decimal. Bueno, y hasta aquí con la segunda parte del primer capítulo de química. Si te gustó el video puedes dejar un like, compartirlo con tus amigos y si quieres darme algún tipo de sugerencia, como siempre, todo comentario será bien recibido aquí abajo y siempre y cuando sea con respeto. Esto ha sido todo y conmigo será hasta la siguiente clase.